Si algo bueno nos ha dejado... Si algo bueno nos ha dejado la derrota de Alemania en contra de España por 6-0, con una humillación histórica, y bueno, en un torneo que realmente muchos no consideran importante, son los memes. Los memes son probablemente lo único bueno que nos ha dejado para los seguidores del fútbol alemán. Bienvenidos a una nueva edición de Das Wort, en este su canal de Bundeslocos. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de ¿qué pasa con la selección alemana? Porque si ustedes recuerdan, el último triunfo de la selección alemana destacable fue la Copa Confederaciones en 2017, que parecía que Alemania iba a volver a dominar Eurocopa, Mundial, todo lo que se le pusiera enfrente, porque ganaron esa Copa Confederaciones, que si bien no están todos los equipos, no es lo mismo que un Mundial, no es lo mismo que una Eurocopa, la ganaron prácticamente casi que caminando y con una plantilla joven, donde pues la mayoría de jugadores pues eran menores a 25 años. Y desde ahí uno como hincha del fútbol alemán se hace ilusiones, ¿no? De que bueno, va para arriba esta selección. Pero ¿qué ha pasado últimamente con la selección alemana? Porque en 2018 no pasaron de fase de grupos en el Mundial, apenas si ganaron un partido. En la Nations League, pues, si bien es argumentable el hecho de que no es un torneo muy importante para ciertos jugadores, para ciertas selecciones, es argumentable, está bien, es aceptable en ese sentido, pero es volver al pretexto que, si recuerdan bien, Joachim Löw alguna vez dijo: en Alemania ganamos los torneos y partidos importantes, no ganamos los amistosos. Ok, pero ¿y por qué no se refleja eso? ¿Por qué se reflejó eso en no pasar de fase de grupos del Mundial en un grupo que en papel no era tan difícil? ¿Por qué? Y teniendo tanta calidad de jugadores, que recordemos que bueno, en las últimas convocatorias de Alemania, Löw no ha llamado a jugadores experimentados y campeones del mundo como Boateng, como Hummels, como Müller, que son los más destacables de los que quedan del Mundial. Porque no mencionó a Neuer porque él sí lo ha llamado. Pero por ejemplo, lo que vimos el día de ayer, ¿qué pasó? ¿Por qué tú tenemos una alineación? No digo tenemos como si yo fuera parte de la selección alemana, me refiero a analizando el panorama. ¿Por qué vemos una alineación con Matthias Ginter como lateral? Entiendo que, por ejemplo, no está Kimmich, que puede cubrir esa posición y que es probablemente el mejor lateral que pueda cubrir esa posición de Alemania. ¿Por qué Ginter de central y Koch de central? Quiero decir, ¿por qué Ginter de lateral y Koch de central? Siendo que bien pudo haber entrado ahí Ginter. Y en la lateral, incluso Sebastian Rudi, que es un jugador que cuando ha sido exigido esta temporada con el Hoffenheim, cumplió. Cuando jugó en el Bayern, cumplió. En el Schalke incluso. Y en el Mundial de 2018, me parece que solo jugó un partido, pero tuvo que salir por un golpe. No recuerdo si fue uno y unos minutos de otro. Pero es un jugador que te cumple y es un jugador muy polivalente. Y es un jugador que perfectamente te puede cubrir de lateral derecho y cualquier posición del medio campo. ¿Por qué no llamarlo? ¿O por qué no ponerlo más bien en esa posición? Hay otros jugadores que también pueden cubrir esa posición, como Mitchell Weiser. Volvemos a que son jóvenes. Pero ¿por qué no poner a jugadores que cubren esa posición de forma natural? ¿Y por qué sacar a Ginter, que es central y que es un muy buen central? No se le quita mérito. En el Mönchengladbach ha estado muy bien, que si bien también tiene una gran pareja como el Bedi, hombre, Süle en la selección tampoco es un mal central como para que digas, no, es que sin pareja, sin el Bedi ya no haría nada Ginter. No es eso, no es así. Hay una gran diferencia, me parece a mí, que, bueno, muchos exigen ya la destitución de Joachim Löw. Estoy a mitad de acuerdo de eso y les voy a decir por qué. Porque sí es cierto que Joachim Löw es el que hace las convocatorias, o el que tiene más peso en esas decisiones, creo yo. Que si bien es cierto que Löw tiene todo el peso, casi todo el peso en la decisión de la convocatoria, hay que tener en cuenta que ya no tiene a Hansi Flick como asistente técnico, que él estuvo desde 2007
prácticamente acompañando en toda esa evolución del proyecto a Low. Ya no es nomás el técnico. Hay muchos jugadores muy buenos, muy jóvenes ahora mismo con Alemania, pero creo que sí les hace falta un poco de trabajo, de exigencia y crecimiento, que hemos visto ese crecimiento que Flick se lo da a muchos jugadores en el Bayern. Entonces quiere decir que él sí era parte muy importante de esa selección de Alemania ganadora y de ese proyecto que se fue construyendo poco a poco. Esta selección de Alemania sí ha venido muy para abajo. Hay que considerar que muchos jugadores experimentados como Müller, como Hummels, como Boateng ya no van, que jugadores ya están retirados como Schweinsteiger, como Philipp Lahm, como Miroslav Klose, muchos jugadores que fueron muy importantes para el título de 2014. Y vuelvo a esto porque, les digo, hay jugadores muy buenos, pero sí les hace falta mucha madurez de juego todavía. Hay muchos jugadores que pueden perfectamente armarse dos plantillas, que pueden competirle a cualquier otro equipo, pero ahora mismo no. Ahora mismo les hace falta todavía mucho trabajo, les hace falta entenderse en el juego, les hace falta quizás sí un cambio en el sistema de juego para que explotar más la calidad de ciertos jugadores o la capacidad de poder alinear a ciertos jugadores. Porque por dar un ejemplo, en la alineación de ayer vimos a Werner como extremo, que ojo, Werner no es un mal extremo, ha jugado bien esa posición desde el Stuttgart hasta ahora que está en el Chelsea. Pero, siendo realistas, funciona mejor como ese 9 y medio, un poco extraño. ¿Y por qué meter a Gnabry como tu 9, como tu delantero central, siendo que es uno de los mejores extremos con los que cuenta tu selección? Ese tipo de cosas como que sí no cuadran y ahí es donde se puede cuestionar si Low todavía es capaz de dirigir a esta selección o si se requiere un cambio, insisto, ya sea un poco para el sistema técnico o para la manera en que entrenan los jugadores para volver a ver esa progresión y volver a ver esa Alemania dominadora, porque por nombres tienes un excelente equipo, tienes un equipo para armar 2 o 3 plantillas, pero por rendimiento muchos no te están siendo constantes, muchos se te lesionan, entonces tienes que tener en cuenta eso. O el hecho de, ahora vuelvo a lo que les mencionaba con el Borussia Dortmund, de que el virus te va a quitar un jugador y te lo va a quitar por 3 semanas. Entonces eso también te complica mucho. Pero Alemania tiene muchísimos jugadores, es probablemente el país con más jugadores para armar una selección nacional competitiva. Pero, ¿qué le pasa a Alemania? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Sinceramente me gustaría ver una vez más a Low, al ver si en la siguiente convocatoria o parón de selecciones varía un poco eso, la convocatoria, la alineación, porque hay ciertos jugadores que no están terminando de rendir como rendían antes, como Gundogan, por dar un ejemplo, o como Kroos, que bueno, Kroos me parece que está en un poco mejor nivel que Gundogan, pero creo que por ahí hay que meterles más presión competitiva. Intentar cubrir con jugadores en su posición natural, que es algo muy importante. Sí podemos argumentar de cierta forma lo de que la Nations League quizás no es tan importante, pero sirve para al menos experimentar lo mismo, los sistemas de juego, ver qué jugadores se entienden mejor y con cuáles puedes contar para cierto tipo de partidos, para empezar a meter un poco más de competencia, porque bueno, si no te llevas a ningún jugador a la Nations League, pues vas a llegar un poco destanteado, sin mucho conocimiento del juego colectivo de cierto grupo de jugadores para torneos más importantes como la Eurocopa, como el Mundial, como una futura Copa Confederaciones, entre otros. Y aún así no termino de entender, o sea, ¿qué tan mal tiene que estar Alemania para perder 6-0? Contra el equipo que sea, contra España, que España me parece que tiene lo que le falta a esta Alemania. Tiene un muy buen proyecto, Luis Enrique les ha dado mucho carácter competitivo que sí le hace falta a esta Alemania. Y me parece que ha combinado un poco mejor el tema de la experiencia con la juventud a lo que ha hecho Low.
Pero aún así no creo que sea tan simple como, destituir a Lowe y traer a... Muchos proponen a Nagelsmann, a Flick, a Tuchel. Pero siendo realistas, es muy difícil que sus equipos los vayan a soltar. A Tuchel y a Flick sobre todo, porque pues sus equipos vienen de ser finalistas de Champions y quieren volver a ganar. A Nagelsmann más difícil, porque el Leipzig se lo acaba de traer hace poco y quieren seguir mejorando. Y volvemos a lo mismo, en torneos importantes fueron semifinalistas en Champions. Podrían optar por un técnico con menos experiencia o un técnico un poco más joven que arme un proyecto desde cero, o no desde cero, pero que desde que, si tomamos de 0 a 100, desde 10 o desde 15, como Marco Rose, por ejemplo, podría ser una gran opción. Marco Rose, que sabe trabajar con jugadores jóvenes, que conoce a muchos de sus jugadores del Borussia Mönchengladbach y que les ha sacado mucho nivel. Es una gran opción, a mi parecer. Pero, hombre, finalmente solo el tiempo dirá, después de darle... Bueno, si Alemania volvía a fracasar, no solo fracasar, sino fracasar de una manera estrepitosa, como el tema de ayer, perder sin carácter, perder por 6-0, no meter ni las manos. Hombre, creo que ahí sí implicaría revisar todo lo que es la selección, la Mannschaft. Y que los altos mandos se cuestionen realmente con quién quieren jugar, a qué quieren jugar y si los que quieren volver sus emblemas se lo han ganado. Porque, por ejemplo, jugadores como Müller, como Schweinsteiger, que fueron íconos de Alemania, de la Alemania ganadora reciente, siempre estaban liderando prácticamente. Y a este equipo le falta eso, le falta liderazgo, le falta garra, le falta carácter, que también tiene que ver, me parece que con la lesión de Kimmich, su ausencia sí se notó mucho. Alemania sí pierde bastante en ese aspecto. Pero solo el tiempo lo dirá, después de ver si los jugadores maduran un poco más su juego, su carácter, su todo colectivo. Y ver qué cambios hace la directiva. Pero no, finalmente no todo es culpa de Lowe, todo es algo... Es un problema más grande que solo eso. Y que se tiene que plantear bastante la Mannschaft si quiere volver a ganar algún torneo importante. Ese ha sido mi breve análisis tirando a desahogo y regaño el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente edición de Das Wort. Recuerden ser Bundeslocos.